sábado para todos. Feliz sábado para todos. Bien, pensé que había quedado solo. Muy bien. Bueno, a veces no es muy bueno que tengamos un reloj aquí al frente, ¿verdad? Para el predicador no es bueno. Y más cuando marca menos de 10 minutos para las 12. Así que yo les recuerdo, ¿verdad? Pero me dijeron por ahí, hay almuerzo, así que denle viaje. Entonces, gracias a Dios que no me dijeron cuánto tiempo, ¿verdad? El viaje puede ser largo, ¿no es cierto? Muy bien. Y a veces pues uno se porta como ustedes verán que vamos a ir aterrizando, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando el avión es grande, ¿verdad? Y anuncian, ¿verdad? Prepárense para el aterrizaje, te puede tardar a veces una hora, ¿no es cierto? Antes de que aterrice. Así que vamos a comenzar. Quiero invitarles para que inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Eterno y amante Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias porque hoy nos permites también meditar en ella. Te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, nuestro corazón, y que tu mensaje pueda llegar a nuestro corazón y pueda darnos así, Señor, el mensaje para que podamos practicarlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te suplicamos que nos purifiques, nos limpies y que podamos con toda confianza entrar al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, queremos dejar nuestras cargas también al pie de la cruz de Cristo y queremos que tu manto de justicia nos cubra para que podamos vivir en confianza y en paz con nuestro Dios. En Jesús oramos. Amén. 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 Hay un escritor cristiano, ¿verdad? Rick Warren. Él escribe un libro que se titula Una vida con propósito. Ustedes conocerán ese libro. Hay una frase que a mí me llama la atención, ¿verdad? Él dice que las personas regularmente, mayormente hoy, en nuestra época, vive dándole bastante importancia a lo que se conoce como la reputación. Dice que las personas viven con la reputación y él hace una diferencia entre el carácter y la reputación. Él dice que la reputación es lo que la gente cree que yo soy, pero el carácter es lo que yo realmente soy. Pregunto, ¿qué será más importante delante de Dios? ¿La reputación o el carácter? ¿Cuántos creemos que la reputación? ¿Cuántos creemos que el carácter? Muy bien. Entonces estamos en sintonía. El apóstol Pablo, cuando dijo la frase que dijo, ya la leímos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hechos, ahí donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Este pasaje solamente lo vamos a utilizar como para el despegue, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para el despegue, para que podamos tomar la idea central del apóstol Pablo. Y como él lo expresó en esta ocasión, él manifestó, él mostró, dio a conocer la filosofía de su vida, cómo él vivía la vida cristiana. Y claramente en su época había muchos que estaban conformes con vivir una vida de apariencia, algo que Jesús condenó, ¿verdad? Cuando dijo sepulcros blanqueados, cuando les dijo en algún momento, ¿verdad?, que limpian lo de afuera, pero lo de adentro está sucio. Él habló de muchas maneras para que pudiéramos entender que a él lo que le importa realmente no es lo que parece que somos, sino lo que debemos ser, ¿verdad? No tanto hacer, sino ser. Y es ahí donde Jesús también invitó que debemos limpiarlo de adentro, que debemos estar limpios por dentro y por fuera, ¿sí? Por eso él hizo alusión directa a vivir una vida con un carácter cristiano, no lo que parece que somos, sino lo que realmente debemos ser. Y el apóstol Pablo lo puntualiza de esta manera, la filosofía de su vida. El apóstol Pablo dice en Hechos 24 y el verso 16, por esto, y lo muestra de esta manera, por esto procuro tener de vez en cuando. Siempre. ¿Dice así su Biblia? Siempre. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por esto procuro tener siempre, en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Claro? Un teólogo, queriendo representar este asunto, dice, pensemos en la cruz, ¿verdad? Tiene un madero vertical, un madero horizontal. Y él dice, cuando hablamos de tener una conciencia sin ofensa delante de Dios, tiene que ver con la relación con nuestro Dios. Amén. Una relación saludable y estrecha con nuestro Dios, que dará como fruto natural el madero horizontal, ¿verdad? Una conciencia sin ofensa también delante de los hombres, es decir, una relación saludable también con todos aquellos que nos rodean. Así que este pasaje habla de la filosofía de vida del apóstol Pablo. Vivir siempre
con una conciencia tranquila, con una conciencia en paz, con Dios y con los hombres. Pero ¿qué ocurre cuando ese ideal no se alcanza? Y el tema que hoy quiero presentar, hermanos, se basa en este principio, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces. Quiero presentar la historia de una familia que tal vez de alguna manera no alcanzó ese ideal, pero por la gracia de Dios algo ocurrió en la vida de ellos que fueron rescatados por la gracia de Dios. Libro de Jueces, que también lo vamos a usar solamente para hablar del contexto de la historia, ¿verdad? Muy bien, libro de Jueces. Vamos a leer el último versículo. Jueces capítulo 21 y el verso 25. Muy bien, ¿lo tenemos, hermanos? Jueces capítulo 21 y el verso 25. Ahí, vamos a leer este pasaje que es un texto interesante. Este es uno de los dos libros que no me gusta cómo termina, ¿verdad? Extraña forma de cerrar un libro, una extraña conclusión. Otro de los libros que no me gusta cómo termina es el libro de Jonás, ¿verdad? Es una extraña terminación ahí cuando Dios le dice a Jonás que no se enoje. Así termina la historia, claro, porque la intención del escritor es que nosotros ahora nos metamos en la historia y podamos experimentar algo de lo que experimentó ahí el escritor o el personaje de la historia. Y el libro de Jueces termina de una extraña manera, de una extraña forma. ¿Lo tenemos, hermanos? 21-25. En aquellos días, en la época de los jueces, en aquellos días, ¿qué dice la Biblia? No había rey, ¿verdad? En aquellos días no había rey en Israel. Así que cada cual, ¿qué dice? Hacía lo que bien le parecía. Vamos a ver, vamos a contextualizar mejor esa frase. ¿Cómo podríamos decirlo de otra manera? Eso de vivir de acuerdo a hacer cada uno lo que bien le parece. ¿Cómo lo decimos nosotros de otra manera? Vamos a ver. Cada uno hacía lo que le daba la regalada gana. Muy bien. ¿Les parece esa frase? Hacer lo que le da la gana. ¿Qué quiere decir con eso? Ese versículo resume lo siguiente. Yo le voy a resumir los 21 capítulos del libro de Jueces. Se los voy a resumir. Espero resumírselo en 30 segundos. El libro de Jueces nos cuenta la historia de 14 libertadores que Dios levantó. 14. De esos 14 libertadores se nos dice que la historia era una historia cíclica, repetitiva. Dios bendecía a su pueblo, lo prosperaba. Cuando estaban bendecidos y prosperados, ellos comenzaban a ver a los pueblos vecinos, adoraban a los dioses de ellos. Y cuando adoraban a los dioses de ellos, la protección de Dios se apartaba de ellos porque ellos se apartaban de Dios. Y entonces venía un pueblo vecino, normalmente amonitas o moabitas, que lo agarraban, ¿verdad? Lo sometían, lo sujetaban, le quitaban los cultivos, las posesiones, todo, ¿verdad? Los hacían prisioneros prácticamente. Ellos clamaban a su Dios. Dios en su misericordia enviaba un libertador. El libertador hacía el trabajo que debía hacer, libertaba al pueblo y luego gozaban de relativa paz. Y luego la historia se repite otra vez. El juez murió, ¿verdad? Y vuelven a la historia. Viviendo en prosperidad, otra vez se alejan de Dios y así aparece en el libro de Jueces 14 ciclos, 14 ocasiones. Y por eso el libro termina como termina. Dice que la gente vivía como le daba la gana. ¿Les parece que es una bonita historia esa? Claro, a todos nos gusta ver ahí a Sansón liberando, ¿verdad? Que al final, pues Sansón tuvo un trágico final, aunque se salvó. Pero aparece por ahí Jefté, Gedeón, ¿verdad? Bonitas historias, pero al final terminaban en el mismo problema. Dios liberaba a su pueblo, entonces era un ciclo. Y por eso el escritor de Jueces, aburrido, ¿verdad?, de escribir todo el tiempo la misma cosa, él dijo, miren, en esta época, vamos a cerrar este libro ya. En esta época, cada uno vivía como le daba la gana. ¿Les parece que es una bonita forma de vivir? ¿Les parece que es una buena filosofía de vida? Y si la comparamos con la del apóstol Pablo, ¿creen ustedes que es mejor la filosofía del apóstol Pablo? ¿Cuántos creemos que es mejor la del apóstol Pablo? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres no se parece mucho a decir, ¿verdad? Vivir como a uno le da la gana. Vamos a ver la historia de hoy, el libro de Ruth. Yo les voy a pedir que me tengan paciencia, pero quiero mostrarles la experiencia de una familia que vivió en esa época, cuando cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno vivía como quería. Cada uno tomaba las decisiones que quería y nadie se metía con uno. ¿No es cierto? ¿Y a cuántos nos gusta vivir de esa manera? No, conmigo no te metas, ¿verdad? Y a veces los padres escuchan en cierta época, cuando sus hijos van creciendo, ¿no es cierto?
Cuando están pequeños, pues dicen ellos, ¿verdad? Papi, quédate en el cuarto cuando están chiquitos, ¿verdad? Pero cuando el tiempo pasa, que te salgas de mi cuarto. Dame mi espacio, dame mi lugar. Y los padres se asustan, ¿verdad? Este no es el hijo que yo he criado. Cambia la cosa, ¿no es cierto? Claro, es un desarrollo, ¿verdad? Psicológico y todo lo demás, ese es otro tema. El punto es que de alguna manera nosotros tenemos cierto anhelo de independencia, a veces fuera del orden establecido. Es natural en nosotros. Al niño usted le dice no pase de esta línea y el niño lo va a ver y va a pasar de la línea. Óigame, no te subas ahí y cuando usted parpadea, ahí está, como decimos, encaramado. ¿Y cómo hiciste para llegar ahí? Y a veces uno se da cuenta porque gritan, mami, papá, están encaramados allá, subidos allá, ¿verdad? Y usted le dijo que no se subiera, porque es lo normal. Parece que nos deleitamos en un principio que el mundo tiene hoy: a mayor riesgo, mayor placer. ¿Ah? Quebrantando, bueno, las leyes se crearon para quebrantarlas, dicen algunos. Pero vamos a ver qué ocurrió en esta historia. Capítulo 1, verso 1, el libro de Ruth. Muy bien, vamos a ir saltando así de puntitas para poder sacar el mensaje del libro de Ruth. ¿Amén? Amén. Muy bien, así que ténganme paciencia. Verso 1. Aconteció en la época en que hacían lo que les daba la gana. Aconteció que en la época en que, dice, gobernaban los jueces, una familia, en los días que gobernaban los jueces. ¿Están conmigo? Capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Muy bien, vamos a establecer aquí un principio. La Biblia nos habla de 2 lugares. ¿Cuáles eran los 2 lugares que aparecen ahí? La familia vivía ¿dónde dice? En Belén de Judá. Muy bien, pero dice que ellos, como había hambre en la tierra, entonces ellos se fueron a vivir ¿a dónde dice? A Moab. Muy bien, 2 lugares que tienen 2 significados. El territorio de Betlehem, ¿verdad? En hebreo significa la casa del pan. La Biblia dice que en la casa del pan no había ¿qué? En la casa del pan no había pan. En Belén, en Betlehem, en la casa del pan, no había pan. Los hornos estaban apagados, los estantes estaban vacíos, los panificadores habían desaparecido. No había pan en la casa del pan. Y como en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía, ellos comenzaron a ver opciones para abandonar el pueblo de Dios. Y ellos dijeron, esta tierra de al lado, Moab, se mira interesante, ¿verdad? Y ellos decidieron, se encaminaron hacia la tierra de ¿qué? ¿Hacia la tierra de qué? De Moab. ¿Qué significa Moab? Moab también tiene su significado. Tiene 3 significados. El primero es nacido de su padre, haciendo alusión a la relación incestuosa de la cual nació Moab, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Moab fue un hijo de Lot, ¿verdad? De aquella relación con sus hijas, que lo emborracharon una noche viviendo en una cueva. Entonces nació Amón y Moab. Entonces Moab significa, en primer lugar, nacido de su padre. En segundo lugar, Moab significa vasija para lavar los pies. ¿Ya? Vasija para lavar los pies. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando la vasija se rompía por ahí, ¿verdad? Una vasija rota, las personas, en lugar de botarlas, la sacaba así a la casa, a la entrada, la ponía ahí con un poco de agua para que los caminantes, los que llegaban a visitar la casa, se lavaran los pies ahí. Así que era el recipiente de menos honra que se conocía en un hogar. Es como cuando usted tenía por ahí, ¿verdad? Un guacalito, un recipiente que se rompía, y para no botarlo le pone agua para que los animalitos tomen agua, ¿sí? Ya no le da el uso para el cual fue creado, sino que le da un uso menos honroso, ¿de acuerdo? Por no botarlo, lo deja por ahí. Eso significa Moab. Y en tercer lugar, Moab significa basurero. ¿Qué significa Moab? Basurero. Pues la Biblia nos dice que en la casa del pan había una familia que por la escasez de pan decidieron irse a vivir al basurero. ¿Estamos claros con eso? Verso 2 dice, aquel hombre se llamaba Elimelech. Elimelech significa Jehová es mi rey. Parece que se le olvidó a él que Jehová era su rey. Comenzó a tomar decisiones humanas, comenzó a encaminarse a otro lugar para darse unas vacaciones espirituales. Pero dice que ellos fueron a vivir o a morar como extranjeros. No tenían la idea de quedarse a vivir en el basurero. Solamente fueron para pescar alguna oportunidad, para mejorar un poco, mientras pasaba la crisis ahí en la casa del pan. Mientras pasaba la crisis ahí donde había necesidad. Jehová es mi rey, Elimelech, y su
mujer se llamaba ¿cómo? Noemí. Noemí significa deleite, dulzura, delicia, placentera. Se fueron ellos y tenían 2 hijos, dice la Biblia. El nombre de uno era Malón y el otro se llamaba Kelión. Por si alguien anda buscando nombre para su hijo o su nieto, ¿verdad? Malón significa enfermizo y Kelión, desperdicio. Yo no sé por qué le pusieron esos nombres, ¿verdad? Pero esos eran los nombres de estos pobres muchachos. Alguna era la razón, yo no lo sé. Pues dice que esta familia, ¿verdad? Jehová es mi rey, la que era dulce, que era una delicia, era un deleite, y los 2 hijos que parece que tenían problemas de salud o de alguna índole, se fueron a vivir allá. Y dice al final del verso 2, llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Se quedaron ahí. En estos primeros versículos, en el verso 3 incluso, ¿verdad? Si nosotros leemos al final del verso 3, Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4, los cuales se casaron con mujeres moabitas, una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Oigan bien la historia. Hay 3 verbos que se han utilizado acá, diferentes. Primero nos dice que ellos se fueron a morar como extranjeros, ¿sí? A morar como extranjeros. Luego dice, en el verso 2, se quedaron allí. Después dice, habitaron como 10 años. Solamente tenían planes de pasar la crisis. Solamente tenían planes de darse una vacacioncita por un poco de tiempo. Pero lamentablemente la Biblia dice en el verso 3 que Elimelec murió. Ya no tuvo oportunidad para volver del basurero a la casa del pan. Y muchos hoy en día todavía, cuando escasea dentro del pueblo de Dios, cuando las cosas no van como creemos que deberían ir, normalmente comenzamos a buscar soluciones humanas en el basurero. Nos acostumbramos tanto al aroma de la basura, nos acostumbramos tanto a la cultura de la basura, que no solamente estamos pensando en quedarnos unos días, sino en habitar. Porque ahí lo dice, al final del verso 4, se quedaron unos 10 años, habitaron. Ahora usa otro verbo, ¿verdad? Que significa morar casi para siempre, ¿sí? Entonces el plan de ellos no era quedarse para siempre, sino unos días, pero lamentablemente dice que se quedaron ahí. Y la historia no termina ahí. Las cosas iban a empeorar para esta familia, porque siempre que nosotros buscamos soluciones humanas, regularmente las cosas siempre irán de mal en peor. Porque hay un principio que nos dice que Dios no puede bendecir lo que no aprueba. ¿Sí? ¿Escucharon eso? Nosotros queremos vivir como nos da la gana y de todas maneras queremos que Dios nos bendiga. Eso no se puede, porque Dios no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice Él, permanece fiel. Pero el principio está claro en la palabra. Dios solamente puede bendecir lo que aprueba. Él no puede bendecir lo que no aprueba. Así que esta familia se fue a Moab con el propósito de mejorar, con el propósito de encontrar mejores condiciones que en su propia tierra, y se acostumbraron a vivir con la cultura de Moab, con la lengua de Moab, con los dioses de Moab, con el aroma de Moab, que se quedaron ahí. Eso dice el verso 4, habitaron allí. Claro, tal vez se parece mucho a la experiencia que nosotros hemos tenido en este país, ¿no es cierto? Tal vez algunos de nosotros teníamos planes de venir un par de añitos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo recuerdo mis tíos que viven en Nueva York, 5 hermanos de mi madre, venían por 2 años, ¿verdad? El 81, ¿verdad? Y hasta hoy no han vuelto, ¿verdad? Se les hizo largo, porque tal vez tenían un plan, pero claro, son decisiones de familia, ¿verdad? Eso es algo parecido a lo que hizo esta familia. No estamos diciendo que vivir en un país sea malo o no. Estamos tomando el ejemplo de que en el aspecto cultural de la época bíblica era muy diferente abandonar su nación. Abandonar su nación significaba también abandonar a su Dios, abandonar su religión, abandonar todo lo que antes había sido de ellos. Por eso es que siempre ellos debían vivir mejor en su pueblo, vivir en su comunidad, estar ahí, porque la bendición de Dios iba a venir hacia su pueblo. Así que abandonar el pueblo era doloroso, porque abandonaba sus raíces familiares, abandonaban su cultura, y lo peor de todo es que abandonaban su religión y abandonaban a su Dios. Así que la decisión que ellos tomaron de abandonar su pueblo significaba también que estaban abandonando ¿a quién? A su
Dios. Sí, la solución humana se impuso a la solución divina. Y es aquí donde vienen los problemas. Dice el verso 5, y aquí es donde llegamos al punto límite en la experiencia de Noemí. ¿Qué dice el verso 5? Murieron también ¿quiénes? ¿Quiénes murieron? Los dos hijos. Sí, murieron los dos hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer. ¿Cómo quedó ahora ella? Quedando la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Cuando solo había muerto su esposo, la Biblia no dice que estaba desamparada, porque todavía contaba con ¿quiénes? Con los dos hijos. Ahora, si entendemos el principio, una mujer sin hijos y viuda en la época bíblica hablaba de caos. Sí, ¿qué opciones tenía una mujer viuda y sin hijos? Solamente tenía dos opciones: venderse como esclava o prostituirse. No tenía una oportunidad laboral como en nuestra época. No es igual decir una mujer viuda y sin hijos en esta época a decir una mujer viuda y sin hijos en la época bíblica. Por eso dice la Biblia que ella había quedado desamparada. Nadie que velara por ella. Ahora en la experiencia personal encontramos que estaba Noemí sin esposo y sin hijos, y estaba junto con otras dos viudas que estaban en la misma condición. Así que ¿tenían alguna esperanza? No tenían ninguna esperanza. Habían tocado fondo ya. Y entonces la Biblia dice en el verso 6 que algo ocurrió, algo le dio un giro aquí, en la experiencia viviendo en el mundo, viviendo en el basurero, alejados de su pueblo, alejados de su Dios, habiendo abandonado a Dios. Aquí una experiencia tocó la vida de ellas, y especialmente dice el verso 6, lean conmigo, entonces esa palabra cambia la historia. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab. ¿Qué fue lo que oyó? Que Jehová había ¿qué? Visitado a su pueblo. ¿Dónde visitó Dios? ¿Dios visitó Moab o visitó la casa del pan? Visitó la casa del pan. Dice el verso 6, oyó en el campo de Moab, allá en el mundo, allá en el basurero, allá le llegó la noticia que Jehová había visitado a su pueblo para darle ¿qué? Pan. Ahora sí, los hornos estaban encendidos, los panificadores estaban ahí, los estantes estaban llenos en la casa del pan. Ahora había pan. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. La historia es lamentable por un lado, porque Noemí perdió todo, su familia, ¿verdad? Perdió su familia, su esposo, sus hijos, no tuvieron la oportunidad de volver. Por eso es peligroso que nosotros nos demos vacaciones espirituales, porque no todos tienen la oportunidad de volver. No, solo este año es mientras termino de estudiar, solo es un año que voy a ir ahí los sábados a estudiar, ¿verdad? Mientras termine, ya voy a terminar, y ese año se hacen 5, 10 y a veces toda la vida. No, ya negocié ahí con el jefe, ¿verdad? Un sábado al mes, y ahí vamos a ir bien, ¿verdad? Y entonces el tiempo pasa, y ese sábado al mes se hace un enredo, que al final estamos viviendo ahí, habitando cómodamente. Ya no nos molesta quebrantar los principios de Dios, porque nos hemos alejado de donde Dios quiere que estemos. Y el verso 7 dice, salió pues, esa es la decisión que tomó. Estaban en el lugar equivocado, y yo digo gloria a Dios por eso. Entendiendo la condición que vivían, tomaron la decisión de encaminarse, tomaron la decisión de volver. Verso 7 dice, salió pues del lugar donde había estado, y con ella, ya no su esposo, ya no sus dos hijos, pero por lo menos venía con sus dos nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Gloria a Dios por eso. Tomaron la decisión de volver. Si nosotros por alguna razón nos hemos alejado, hoy el Señor dice, hijo, yo he visitado la casa del pan para darle pan. Amén. No tienes por qué andar buscando entre la basura lo que no vas a encontrar en la basura. La casa del pan, aunque en algún momento esté sin pan, Dios seguirá visitando a su pueblo. Dios seguirá llamando a su pueblo. Dios querrá siempre bendecir a su pueblo, pero hay que estar donde debemos estar para que la bendición nos venga aquí. Por eso ellos tuvieron que tomar la decisión en el desamparo de venir acá. Tocaron fondo. Los primeros versículos no nos dice hasta dónde había afectado la vida de Noemí. Más adelante vamos a encontrar hasta dónde fue afectada la vida de Noemí. Dice acá en el verso
en el verso 7 que comenzaron a caminar para llegar a la tierra de Judá. Vamos a adelantarnos un poquito en la historia y vamos a llegar hasta el verso 16. Muy bien, ¿estamos ahí? Ya ahí lo que la historia nos cuenta es que pues su otra nuera decidió volver a sus dioses, decidió volver a su pueblo, decidió quedarse en el basurero. Sí, decidió quedarse ahí. Representan al mundo. Ruth representa a aquellos que tal vez nunca habían conocido del pueblo de Dios, nunca habían conocido al Dios verdadero, nunca habían tenido relación con la verdad, pero cuando la conocieron, tomaron la decisión de venir, de volver, de llegar a la casa del pan. Noemí representa a aquellos que ya han conocido, que en algún momento de su vida, por algunas circunstancias de la vida, tomaron la decisión de abandonar la casa del pan, de alejarse de la casa del pan para buscar otras oportunidades que se tornaron más bien en trampas que casi les cuesta la vida. Y abandonada y desamparada, regresa y vuelve. Hay esperanza para el que estuvo dentro y se fue, hay esperanza. Pero también hay esperanza para el que nunca ha venido acá. Verso 16. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. ¿Para dónde iba Noemí? Del basurero, ¿para dónde? Para la casa del pan. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Y Ruth valientemente tomó la decisión, abandonó su familia, abandonó su pueblo, abandonó los dioses paganos, porque vio que había algo mejor. Una decisión muy diferente a la que tomó la familia de Belén de Judá, que se fue para el basurero, de la casa del pan al basurero. Pero Ruth viene del basurero a la casa del pan. ¿Cuál fue la mejor decisión? Del basurero a la casa del pan. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero claro, Noemí venía por ahí. Ahora escuchen lo que pasa. Esta parte es bien importante, porque aquí se botan muchas teorías que todavía nosotros tenemos en la actualidad. Ya vamos a ver qué tipo de teorías todavía seguimos cultivando y albergando nosotros. Mentiras que hemos creído. Dice acá el verso 16: donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Verso 17. Bueno, donde tú mueras, moriré yo y ahí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, sino solo por la muerte, ¿verdad? Hará solamente la muerte, hará separación entre nosotras dos. Y claro, Noemí dijo: está bien, vámonos. Dos viudas llegando a Belén, que tampoco venían en buenas condiciones. Dos viudas no tenían mucha oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Solo que el hecho de cambiar de lugar ya era un gran avance, ¿no es cierto? Solamente cambiar de lugar, del basurero a la casa del pan, ya había un gran avance. Vean ustedes lo que ocurre en ellos. El verso 19, bueno, el verso más adelante, en el verso 20, bueno, verso 19. Anduvieron pues ellas dos. ¿Están conmigo? Verso 19. Anduvieron pues ellas dos, dice ahí, hasta llegar ¿a dónde? A la casa del pan. ¿Cuándo entraron? Aquí cambia el tono de la historia. ¿Cuándo entraron en la casa del pan en Belén? Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y exclamaban: ¿no es esta Noemí? ¿Qué estaban diciendo con esa pregunta? ¿No es esta Noemí? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué nos imaginamos nosotros que estaba viendo toda la ciudad conmovida? ¿Qué estaban viendo? ¿Era la misma que se había ido? ¿Se miraba igual que como se había marchado de la casa del pan? Muy diferente, y muy diferente. ¿Cómo podía verse una viuda en aquella época? Ahora vamos a descubrir cómo venía. Sola, triste, desamparada, abandonada. Vamos a ver que ella nos cuente cómo venía. No solamente venía vacía porque había perdido a sus hijos y a su esposo. Vamos a ver internamente qué es lo que perdemos también. Porque no solamente había perdido externamente, lo había perdido todo, la familia. El problema es que el pecado no solamente nos daña externamente, nos daña internamente. Y el peor daño que causa es el interno. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con Noemí. ¿Están listos? Porque este asunto es fuerte. Dice el verso 17, el verso 20, sí. Pero ellas, bueno, no es esta Noemí, pero ella les respondía: no me llaméis Noemí. No, ya no me llamen dulzura. Ya no me llamen deleite. Ya no me llamen delicia. No.
porque no era la misma que se había ido, ¿no es cierto? Se fue como Noemí, era dulcita, era un deleite, delicia, dulzura, así se llamaba. ¿Ah? Pero cuando el diablo la revolcó allá, cuando le quitó todo lo que había ganado en su vida aquí en la casa del pan, y noten bien que supuestamente se fue porque en la casa del pan no había pan, pero aquí ella nos cuenta que no se fue con hambre. No se fue. Vean lo que dice el verso 20. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Bueno, no es que se había hecho de la Mara, ¿verdad? Sino que la palabra Mara en hebreo significa amargura. Sí, gracias. No me van a preguntar de cuál se había hecho. No. Lo que pasa es que la dulce que salió de la casa del pan, la dulcita, la placentera, la que era un deleite que salió de la casa del pan al basurero, ya no volvía con el mismo sabor. Ya no era la dulce, ahora venía como amarga. ¿Qué es lo que hace el pecado con nosotros? Nos amarga. Y no llega hasta ahí el problema. El mayor de todos los problemas es que terminamos culpando a Dios de nuestras desgracias. Eso es lo peor. El diablo nos engaña de tal manera que nos resentimos es con Dios. Veamos si estaba resentida ella. Vamos a preguntarle. Dice ella en verso 20: porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ah, sí. Eso fue lo que realmente pasó. Fue Dios que le dijo que abandonara la casa del pan. Fue Dios que le dijo que se fuera. No, es decisiones personales que tomamos que nos llevan a la desgracia, a la ruina, a la muerte, y nos dejan vacíos por fuera y por dentro. Pero no ha acabado todo si todavía tenemos vida. Amén. Aunque sea amargada, pero vive todavía, respira. Entonces tiene esperanza. Amén. Dice el verso 21: me fui llena. Es que yo pensé que se había ido porque no había pan. Sí, no había pan en la casa del pan. ¿Verdad que no había? Dijo que había hambre, ¿verdad? Así dice la historia. Pero no dice que estuvieras en la desgracia. No. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que el diablo siempre pinta con colores más atractivos afuera. ¿Sí? Nos da soluciones humanas que parecen más atractivas, que al final son espejismos en el desierto. Son fáciles, pero su final es amargura. Ellos dijeron: no, vámonos, aquí la cosa está grave, y se fueron. Pues allá les fue peor, ¿no es cierto? ¿Mejoraron ellos? Ni por fuera ni por dentro, porque perdieron todo, casi la vida. Noemí venía hecha un desastre. No es esta Noemí, decían, mírenla, la que se fue no es la misma que ha vuelto. No, para nada, venía amargada. Y lo peor es que venía amargada contra Dios. El Todopoderoso me ha llenado de amargura, culpando a Dios. Porque el diablo nos tuerce tanto el cerebro, nos tuerce tanto la vida, el diablo, que luego nos hace pensar diferente. Él es el culpable. Él es el que trae la desgracia por nuestra vida, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas elecciones, y después terminamos acusando y culpando a Dios. Ahora dice el verso 21: me fui llena, ¿verdad? Porque siempre que abandonamos a Dios nos iremos llenos de vida, llenos de dones, de talentos, llenos de un espíritu de amor. Pero cuando nos vamos, el diablo se encarga de destruir cada parte de nuestra vida, por fuera y por dentro, acabar con nosotros, porque Él ha venido para robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Y solo aquel que venga a Jesús tendrá vida. Solo aquel que venga a Jesús tendrá vida en abundancia. Es aquí, en la casa del pan, no en el basurero. No sigamos buscando la felicidad donde no hay felicidad. No sigamos engañándonos a nosotros mismos con métodos humanos, creyendo que Dios de todas maneras tiene que bendecirnos, aún viviendo en contra de la voluntad de Él. No es posible. No es posible. Dios visitó a su pueblo en la casa del pan. El verso 21 termina diciendo: ¿por qué aún me llamáis dulzura? ¿Por qué? Si ya no me queda nada de la dulzura. No le quedaba nada. Perdió a su familia y por dentro lo había perdido todo. Venía vacía por dentro y por fuera. ¿Reconoce ella que se fue llena? Reconoce que es claro. Nadie aquí puede decir que se va de la iglesia porque no encuentra en la iglesia lo que necesita. Nadie puede decir: no, es que cuando yo andaba en el mundo me iba mejor. Mentira. Porque todo éxito fuera de Dios es un completo fracaso. Así de simple. Así que no diga que se fue porque lo miraron mal. No es razón para abandonar a Dios. Porque el otro habla de usted. Eso no lo va a salvar. Lo va a salvar Cristo Jesús. Y aunque en la casa del pan a veces no haya pan,
Usted debe quedarse en la casa del pan, porque irse para el basurero le irá peor. No soy profeta, pero se lo garantizo que así será. Por lo tanto, la seguridad única, la seguridad total, la garantía de una vida abundante es quedarnos en la casa del pan, aunque a veces no haya pan. ¿Entienden? Verso 22. Bueno, el verso 21 termina diciendo: ¿por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio amargado, sino que me ha afligido? Otra acusación contra Dios. ¿Se dan cuenta cómo el diablo puede torcernos la mente cuando tomamos decisiones equivocadas? Así pasa, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Viven de espejismo de este mundo porque están ciegos, como dice la palabra de Dios. Y el libro romano dice: cuando alguien decide tomar una mala decisión, pues el Señor lo entrega a sus malas pasiones, lo entrega para que coma el fruto de sus malas decisiones. Es elección total de Él, no de Dios, porque Dios nos llama para que estemos, a pesar de los pesares, en la casa del pan, porque su bendición vendrá a la casa del pan. El verso final, y me gusta acá. Así que ella venía muy amargada, ¿no es cierto? Dios la había afligido y la había amargado, según ella. Y verso 22 dice: así regresó Noemí, ¿verdad? Así como venía, pues, así regresó, amargada y vacía. ¿Nos recibe el Señor tal y como somos cuando venimos a Él? ¿Nos recibe o no nos recibe? Claro, hermanos. Aunque Él no quisiera que viniéramos ya revolcados por el pecado, Él nos llama antes para que vivamos una vida abundante. Pero como ya venía ella así, pues ni modo, regresó. Verso 22, así regresó Noemí, y con ella su nuera Ruth la Moabita. Salieron de los campos de Moab. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Abandonaron el pecado, salieron del mundo, pero ahora vienen para los campos de Belén, ¿verdad? Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén. Oh, ¿cómo encontramos Belén cuando venimos a Belén? Vamos a ver. ¿En qué momento llegaron? En el momento de la cosecha. ¿Qué es lo que hay en la cosecha, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra que quiero. Cuando venimos a Jesús, ahí es donde realmente encontramos abundancia. La abundancia que usted cree que hay en el basurero no es nada. En realidad es un engaño para que pierda su familia, para que pierda todo lo que tiene por fuera y para que pierda todo lo que tiene por dentro. Ese es el engaño del mundo, del pecado. Y también es el salario del pecado. Finalmente es la muerte. Pero cuando usted está en Cristo y cuando viene a Cristo, no importa que venga amargado por dentro y que venga vacío por fuera. No importa. Cuando usted viene a Jesucristo, siempre encontrará abundancia de gracia, abundancia de paz. Y claro, esperamos que por la gracia de Dios también, abundancia de amor. Amén, hermanos. Abundancia de amor. Quiero terminar ya, porque ya me pasé, con el capítulo 4. Voy a leer solo 2 versículos. Voy a leer solo 2 versículos ahí para concluir el tema de esta hora. Yo creo que ya quedó claro que para nosotros no hay nada en el mundo. ¿Estamos claros, hermanos? Amén, amén, amén. Todo lo que parece ser bendición, ¿verdad? Pero si es en este lado, es maldición realmente, ¿verdad? Todo es pérdida. Lo que a veces nosotros creemos que es ganancia, pero fuera de Dios, fuera de los parámetros de Dios, fuera de los caminos de Dios, es tragedia, dolor y muerte. Si le va bien, va a volver amargado y va a volver vacío. Eso es. El que no, lamentablemente quedó allá. Elimelech y sus hijos murieron allá. Lamentablemente murieron fuera del pueblo de Dios. Pero ella vuelve con su nuera. Y dice el capítulo 4. Capítulo 4, ¿lo tenemos, hermanos? Muy bien. Dice en el verso 14 y el verso 15: ¿quién será nuestro Dios para nosotros si volvemos a Él? No importa cómo estemos, si volvemos a Él, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice ahí, ya ustedes saben, ¿verdad?, que Ruth se casó con Booz, que fue el tema del libro de Ruth, es la redención, ¿verdad? Fue el redentor. Y entonces veamos qué es lo que hace el redentor en nuestro favor. 2 bendiciones, si volvemos al Señor como estemos, no importa que hayamos sido como Ruth, que nunca hemos conocido. Si venimos a Jesús, la bendición nos alcanzará. Y si somos como Noemí, que en algún momento estuvimos, pero en otro momento nos fuimos y ahora estamos vacíos y amargados, no importa, podemos volver también, porque la bendición es para nosotros. Amén. Amén, amén. Dice el verso 14 y el 15. Con esto voy a terminar, así que ténganme paciencia. Verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová. Sí, aquel que te afligió y te dejó vacía, alabado sea, le estaban diciendo las mujeres. Oh, claro, ahora había aprendido la lección. Se había dado cuenta que no era Dios, que eran sus malas decisiones, que la habían hecho caer en la desgracia.
Y entonces las mujeres le recuerdan, tú estás aquí ahora porque Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Las mujeres le dicen, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente. Los que perdiste allá, hoy los vas a recuperar. Gloria a Dios por eso. Todo lo que hemos perdido en el mundo, el Señor es capaz de restaurarlo. Bendito sea Dios. Y no solo restaurarlo, sino multiplicarlo, porque es lo que le dicen las mujeres. Mira, le dicen, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Verso 15, el cual te será restaurador de tu alma. La amargura, se te va a quitar la amargura, porque el Señor va a restaurarte internamente. Y no solo eso, lo perdiste todo a tu alrededor también. Vamos a ver qué más piensa hacer Dios. Y te sostendrá en tu vejez. Alabado sea nuestro Dios. La solución real está en los caminos de Dios. No se engañe andando por caminos equivocados. No se engañe buscando soluciones humanas que no tienen ningún buen final. No hay final feliz aquí. Todo es desgracia, ruina, muerte, amargura y acabar con todo. Y dice acá que te ama, dice acá, y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Oigan, ahora estaba multiplicado lo que había perdido, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos perdió? Bueno, ahora han recibido, ¿cuánto le decían las mujeres? Han recibido 7. Así que el Señor puede multiplicar lo que perdamos allá, pero la solución está en tomar una decisión aquí y encaminarnos hacia donde debemos encaminarnos y venir al Señor tal como estamos, vacíos por fuera, amargados por dentro. El Señor quiere ser, dice ahí, tu restaurador y tu sustentador. Esas son las dos palabras que se utilizan en el verso 15. Será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. Hermanos, necesitaremos nosotros algo más que eso. Ahí lo tenemos todo. Hoy el Señor nos invita también para que no importa hasta dónde el diablo nos haya llevado en el pecado, tal vez casi ha acabado con nuestra vida, tal vez estamos ahí solo lamentándonos, quejándonos porque hemos tomado malas decisiones. La primera mala decisión es salir de la casa del pan y encaminarnos a donde se supone que íbamos a tener mejores oportunidades, cuando Dios realmente nos dice, espera en Jehová, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Él vendrá para visitar a su pueblo, le dará pan en la casa del pan. Pero hoy nos dice, no importa tu experiencia hasta este momento, yo quiero ser tu restaurador si te has ido lejos, y quiero ser tu sustentador hasta los días de tu vejez. La bendición que Dios tiene para nosotros es multiplicada en comparación con lo que hemos perdido al haberlo abandonado. Hoy yo quisiera hacer una pregunta y también una invitación. ¿Cuántos hoy quisiéramos decirle al Señor, Señor, es probable que yo sea como Ruth? Nunca he tomado la decisión, pero ya he entendido que es en la casa del pan donde debo estar. O tal vez hemos sido como Noemí, nos hemos alejado tanto que ya somos irreconocibles, porque así venía Noemí, irreconocible. ¿No es esta Noemí? No importa si el pecado nos ha desfigurado tanto que ya no parecemos lo que éramos cuando estábamos en los caminos del Señor, pero hoy el Señor nos invita para que seamos por su gracia restaurados. Y solamente el nombre de Él será alabado, porque es obra de Él restaurarnos. Así que, hermanos, yo quisiera hoy invitar a todos aquellos que por la gracia de Dios quieren decirle una vez más al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi sustentador y mi restaurador. Quiero ver y a todos aquellos que por la gracia de Dios quieren decirle, Señor, yo quiero hoy que tú seas mi sustentador y mi salvador. Tiempo de estar ahí en los campos de Moab, que ya el aroma ya se nos ha impregnado tanto que no sabemos si somos de un lugar o de otro. Pero hoy el Señor nos invita para que volvamos a la casa del pan, a esa relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que la salvación sea una realidad en nuestra vida. Hoy es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y hoy vamos a poner a cada uno de los que estamos acá en las manos de Dios, para que la obra de Dios de restauración y de sustento se manifieste en nuestra vida. Vamos a orar. Eterno y amante Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque hay poder en Jesús. Gracias porque a través de tu palabra hemos entendido, hemos recordado, hemos aprendido
que el único camino seguro es el camino que lleva a la vida eterna. Es cuando estamos bajo la bendición y la protección de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque también hemos recordado que el mundo no ofrece nada bueno. El mundo pasa con todos sus deseos, pero el que permanece en Cristo y hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, es probable que seamos como Noemí, que nos hayamos alejado de tus caminos y lo hayamos perdido casi todo. Señor, gracias porque hoy tienes misericordia de nosotros y nos invitas para que podamos volver a una relación salvadora con Cristo Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos de amor y tal vez en nuestro medio hay alguien como Ruth, que nunca ha estado en tus caminos, pero hoy ha entendido que tú le invitas para que deje su pueblo, para que deje su cultura, para que deje la religión pasada y hoy se una a Cristo Jesús y a la verdad, para que tu nombre sea glorificado también en la vida de cada uno de ellos. Gracias porque tú quieres ser nuestro restaurador y nuestro sustentador. Hoy te recibimos como nuestro Señor y Salvador, para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Y gracias, Padre, porque en Jesucristo podemos comenzar de nuevo. Amén. Gracias por la invitación que Jesús nos hace. Hijo, olvidemos el pasado, volvamos a casa, comencemos de nuevo. Gracias, Padre, por la invitación que hoy nos das. Queremos aceptarla de todo corazón para que nuestra experiencia espiritual sea una experiencia fructífera, abundante. Gracias por escucharnos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.